Inmersos entonces en la conmemoración, en la celebración del Día del Padre, pues dedicamos nuestro programa El Rostro de la Noticia a examinar, a analizar de una manera profesional el rol del padre en la familia y en la sociedad guatemalteca. De una forma profesional porque nos acompaña en este set la licenciada Ana María Andreu de Rosito, quien es psicóloga clínica. Bienvenida. Mucho gusto, Víctor. A usted muchas gracias por estar con nosotros y para empezar a entender entonces la importancia de este rol del padre, especialmente, y empecemos en la familia. Bueno, el rol del padre ha sido variable en los últimos años porque ha habido un cambio. Antes se percibía al padre como el proveedor y ese era el rol dentro de la familia, proveer para que la familia tenga acceso a los servicios, a los viajes, gustos, que todo lo que implica el dinero, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos años ha habido un cuestionamiento acerca de si ese es verdaderamente el rol del padre. Y aunque sigue siendo el más fuerte a nivel social, ya muchos papás están hoy día mucho más involucrados en lo que es la crianza de sus hijos, lo cual es sumamente positivo. Porque en la crianza no se puede pensar que es solo trabajo de la mamá. El papá también tiene un rol, aun cuando no se lo cree el papá, también está criando con el ejemplo y con las cosas que hace y dice. ¿Cómo era este patrón de crianza cuando era predominantemente de la madre que se quedaba en el hogar? Pues predominantemente entonces el papá veía poco a los hijos porque salía temprano para trabajar, regresaba tarde del trabajo y la interacción era únicamente el fin de semana. Y en muchos casos el fin de semana el papá lo que quería era descansar, obviamente porque está cansado del trabajo, pero entonces había poca interacción con los hijos y incluso las mamás hacían mucho esfuerzo porque los hijos no molestaran al papá. Pero entonces la convivencia era muy limitada y se limitaba casi exclusivamente a patrones de recreación, ¿verdad? Vamos a salir, vamos a ir a un paseo, entonces el papá está participando. Pero aún en esas circunstancias el papá no se dedicaba a la crianza en ese momento porque seguía siendo un rol materno. Entonces quien se encargaba de la conducta de los hijos aún en la convivencia familiar era la mamá. Y eso, gracias a Dios, ha ido cambiando. ¿Cómo afectaba esto en el niño? Es decir, al ver este patrón familiar, ¿es lo más lógico que pudiera repetirlo? Claro, de hecho es lo que ha estado y sigue pasando con las familias que todavía no han entendido la importancia de que papá también eduque y también críe. Sí les afecta porque crean la repetición de ese patrón en la crianza de sus futuros hijos, pero más importante que eso es que la necesidad emocional de los niños de parte del papá es muy fuerte. Y el hecho de que los papás ahora se consideren importantes en la vida de sus hijos no solo como proveedores, sino como personas que van a fortalecer su autoestima, personas que van a compartir actividades, compartir gustos, no solo en los intereses del adulto, sino también en el del niño, pues va a ir modificando también la creencia que los niños tienen de lo que tienen que ser cuando ellos sean padres. Desde el punto de vista de los niños, ahora desde Exacto. el punto de vista de los padres, también me imagino haber sido un poco complejo ir cambiando estos patrones de conducta. Sigue siendo, porque de hecho, aunque muchas mujeres hemos luchado para que los maridos nos acompañen en la crianza, el rol sigue siendo predominantemente de la madre, ¿verdad? Entonces, en la pareja, pues también afecta porque la responsabilidad absoluta recaía sobre la madre. Entonces, por ejemplo, si el niño rendía mal en el colegio, la mamá se sentía culpable. Si el niño se portaba mal, la mamá se sentía culpable. Y el que esto hoy sea una actividad compartida en una mayor medida, pues hace que haya responsabilidad y no culpa en la crianza, que es como lo ideal. Y con el presente que tenemos, ¿qué esperamos del futuro inmediato? Pues lo que esperamos es padres que se involucren más en la crianza de sus hijos, en la vida de sus hijos. En mi época, por ejemplo, que un papá fuera al colegio a recoger notas era poco común. Hoy, gracias a Dios, vemos a muchos papás yendo a recoger notas acompañando a las mamás y aún en muchos casos papás solos yendo a recoger porque pues la mujer también se ha incorporado a la fuerza laboral y a veces tiene menos facilidad para retirarse del trabajo que el hombre. Entonces, gracias a Dios hay esa involucramiento que va haciendo que los hijos sientan que son importantes para el papá también, ¿verdad? No solo para la mamá. En estos tiempos de equidad y de igualdad, ¿estos roles entonces siempre son compartidos o sigue habiendo algunos exclusivos de la madre y otros exclusivos del padre? Creo que depende definitivamente de lo que la pareja en sí vaya estipulando a lo largo de su relación, porque nadie tiene un patrón perfecto
y no hay como un equilibrio absoluto y perfecto que funcione para todas las parejas. Entonces hay parejas que van a hacer una distribución de las tareas de la crianza y mientras la pareja esté de acuerdo, pues ahí va a ir lo mejor para los hijos, ¿verdad? El problema es cuando no estás de acuerdo. Todo el tiempo de formación de un niño es importante, pero ¿habrá algunas etapas en las cuales es más importante esta presencia del padre en estos 18 años de niñez? Yo diría que no. Yo diría que no, que decir eso sería muy irresponsable porque sería decir que está bien que el papá esté más ausente en un X periodo de la vida de su hijo y no, ¿no? Idealmente que esté presente en todas. ¿A usted acuden para consulta algunas parejas con algunos problemas de este tipo que nos puede comentar? Sí, de hecho nosotros en la clínica tenemos un programa que se llama Criando con Amor y Lógica y lo toman papás y mamás porque este curso, por ejemplo, nosotros en la clínica no solo impartimos a mamás que llegan solas, a menos que sean viudas, pero si son mamás que tienen un esposo o aunque estén divorciadas, los niños tienen un papá, el programa se les da a los dos para cabalmente hacer ese involucramiento de la parte del padre en la crianza de los hijos. Entonces, gracias a Dios hay mucho interés de los padres en saber cómo educar a los hijos porque, como bien dicen, no traen un manual bajo el brazo y sí es una tarea compleja, no es imposible, pero se requiere como de ciertas habilidades que nadie nos las enseña, nunca, ni siquiera, y siempre se lo digo a mis clientes, ni siquiera en la carrera de psicología nos enseñaron eso. La gente siempre cree, es que como es psicóloga a sus hijos todo va a estar perfecto. No, para nada, porque no, la crianza requiere cierta estructura y ciertas habilidades que se van desarrollando en la práctica. Lo que nosotros tenemos es un programa que les ayuda a acelerar eso en tiempo y a tener resultados que lo que van a dar principalmente e inicialmente es una excelente relación con los hijos, que a la final es lo que queremos, que cuando seamos adultos como nosotros veamos a nuestros papás con orgullo, con admiración, con amor y que no sea como, uy, mis papás. ¿En qué consiste este programa? Si podría repetirnos el nombre y también los módulos de los cuales consta para ir entendiendo. Claro, el programa se llama Criando con Amor y Lógica. Este fue un programa diseñado por un psiquiatra y un pedagogo americanos, gringos, y el programa consta de 6 módulos. Cada uno de los módulos va desarrollando una habilidad y el propósito de estas habilidades es ponerlas en práctica antes del siguiente módulo. El primer módulo es cómo detener las discusiones, malas contestaciones y ruegos por cosas innecesarias que nos hacen los niños. Entonces ahí aprendemos la herramienta más importante de la crianza, que es estar listo para no engancharse en una discusión con nuestro hijo. Nuestros hijos pueden querer discutir con nosotros, pero al final es una decisión nuestra y la mayoría de papás que discuten porque no saben qué más hacer y quieren entrarle a los hijos por razonamiento o por convencimiento, quieren que los hijos piensen igual que ellos y pues no se puede pedir a un niño de 7 que piense igual que a un papá de 35, 40, ¿verdad? Pero los papás insisten en esto. Luego en el módulo 2 aprendemos cómo poner consecuencias que sean efectivas, que no sean las típicas de televisión, celular y salidas, que son las únicas que los papás identifican como rápidamente como una alternativa, pero también les enseñamos cómo esperar que el momento oportuno para poner una consecuencia es hasta que yo estoy de adulto en control y hasta que yo sé que la consecuencia la puedo llevar de principio a fin sin boicotearla yo mismo, sin que me la boicotee mi pareja y que sea una consecuencia que efectivamente reduzca la mala conducta. En el módulo 3 aprendemos cómo establecer límites. Este es un tema extremadamente interesante porque yo siempre le digo a los pacientes adultos, como de nuestra edad, que llegan, y les digo, la razón por la que la mayoría de adultos está en terapia es porque nunca aprendió a poner límites. Y nunca aprendió a poner límites porque los papás tampoco sabían poner límites. Entonces es un problema que se viene arrastrando de mucho tiempo. Pero la cuestión con los límites es esta. Los adultos pretendemos que los niños nos obedezcan porque les decimos siéntate, párate, ven, haz, ponte suéter, haz tareas. Pero eso es el adulto queriendo controlar la conducta del niño. Y así como no podemos controlar la conducta de los niños dándoles órdenes a los niños que son desafiantes, los niños tampoco pueden controlar la nuestra. Ahí es donde radica el poder de las afirmaciones ejecutables, que básicamente consiste en decirle a los niños lo que yo acepto y tolero. Entonces, en vez de decirle a un niño haz tareas, yo le diría, en esta casa puede refaccionar quien tenga sus tareas terminadas. Y cambia completamente, aunque el contenido pareciera ser el mismo, la forma hace que el niño se dé cuenta quién está en control. Entonces, quien quiera refaccionar va a hacer tareas. Y
Eso es en el módulo 3, pero es el de los más importantes porque cuando un papá sabe poner límites, entonces ya prácticamente todo empieza a funcionar. Gracias. Los siguientes módulos los vamos a conocer, pero en el siguiente bloque. Nos quedamos entonces con esto muy interesante, el rol del padre en la familia y en la sociedad. Pues lo vemos con esta dinámica de la enseñanza que nos dan los profesionales. Ahora volvemos. Nuestro tema de hoy es sumamente agradable, la conmemoración del Día del Padre, pero también vamos a ver las dificultades que puede tenerse. No es fácil ser madre, no es fácil ser padre, no hay recetas mágicas, pero hay muchas cosas que pueden hacerse por tener una buena relación y una buena formación para los hijos. Lo estamos conociendo hoy con la licenciada Ana María Andreu de Rosito, psicóloga clínica. Nos quedamos de los 6 módulos, usted ya nos habló de 3, continuemos con nosotros 3. Ok, en el módulo 4 los papás aprenden cómo los límites ejecutables, hacerlos más amigables para los niños, ofreciendo 2 opciones. Usando siempre el ejemplo anterior de, en esta casa refacciona quien ya hizo tareas, la forma de plantearlo un poco distinta y a veces más efectiva es decirle, tienes 2 opciones, haces tarea y luego refaccionas, o haces tarea y cuando termines refaccionas. En realidad estoy diciendo lo mismo, pero son 2 opciones porque el periodo de tiempo lo va a escoger el niño con su conducta, con su actuar, no el adulto. Entonces, aprender una forma más amigable hace para los papás que sea más fácil el implementarlo, porque a veces los papás sienten que es como muy repetitivo lo que hay que estar haciendo, pero de hecho es repetitivo porque la conducta de los niños es repetitiva. En el módulo 5 consiste en devolverle a los niños sus problemas. Algo que nosotros hemos observado mucho en la clínica a lo largo de los años es cómo las mamás, principalmente las mamás porque son quienes conviven, pero como las mamás, cuando un niño dice algo tan simple, vamos a decir un niño de 10 años, algo tan simple como tengo sed, la mamá inmediatamente responde, ¿qué quieres? ¿Agua, jugo o leche? Como si eso no fuera una conclusión a la que el niño puede llegar y además ejecutar la acción de ir y servirse agua, jugo o leche. Entonces, cuando las mamás se hacen cargo de los problemas de los hijos, evitan que los hijos aprendan que ellos son capaces de darse cuenta de resolver, sus propios problemas. Y entonces luego los papás están molestos porque los niños no resuelven problemas en el colegio, no hacen sus tareas, pero se les ha negado la oportunidad desde la casa. Y muchos papás también caen en eso. Ahora, lo importante es que les damos una herramienta de 5 pasos en donde exactamente se les dice qué hacer para que el problema regrese al niño y el niño sepa que puede optar por ejecutar o por no ejecutar, pero la consecuencia solo va a ser de él. Si decide no servirse agua, se queda sin sed. Si decide servirse algo, no importa qué, satisface su sed, pero es una decisión de él. Y eso empodera a los niños. Queremos niños que sean... Yo siempre le digo a los papás, yo no quiero que mis hijos crean que yo soy su superhéroe, porque eso es terrible, eso es coactar la independencia del niño. Mientras que cuando el niño se cree su propio superhéroe porque resuelve sus problemas, entonces la autoestima crece y la relación incluso es mejor. Y en el último módulo les enseñamos la importancia de que los hijos tengan atribuciones y responsabilidades en casa. En nuestro medio es muy común que hay empleada doméstica en casa. Entonces los niños no hacen absolutamente nada. Y si no lo hace una empleada doméstica, también estamos en una cultura donde lo hace la mamá, absolutamente todo. Entonces la importancia de que los niños tengan atribuciones en casa, además de las que les toca
personales como hacer su cama, recoger su ropa, guardar sus juguetes, hacer sus tareas. Además de eso, atribuciones que contribuyan al quehacer familiar, ¿verdad? A que la casa fluya, a que todas las actividades que hay que hacer en casa caminen. Poner la mesa, lavar la ropa, recoger las hojas del jardín, pasear al perro. Son actividades que los niños pueden hacer y se les niega la oportunidad o porque hay alguien o porque la mamá cree que es parte de su atribución. ¿Qué retroalimentación reciben ustedes de las personas que llevan estos módulos? Les encanta, les encanta. Les cuesta, porque les cuesta cambiar los conceptos y los mandatos familiares que hemos recibido por muchísimos años. Pero ya una vez empiezan a ejecutarlos, el primer módulo es el que más gusta, obviamente, porque es el que detiene los alegatos y discusiones y malas contestaciones de los niños. Y es tan fácil que se asustan de decir, ¡ah! ¿De veras es tan fácil? Y ya luego entonces el resto de módulos son fáciles de ejecutar y en cuestión de 3 semanas, niños que estaban teniendo problema de conducta en el colegio y en la casa, dejan de tenerlos en cuestión de 3 semanas, cuando han venido arrastrándolos 5 años, 7 años, 15 años, 20 años, entonces es muy favorable el resultado. ¿Cómo estamos dedicando este programa a los padres? ¿Qué dicen los padres cuando están o cuando terminan esto y cuando empiezan a experimentar con sus hijos? Es súper interesante porque como nosotros pusimos de política que no lo damos y papá no llega, entonces la mayoría de papás llegan mal encarados, llegan resistentes, muchos no, muchos llegan como sí, yo quiero ser parte, yo quiero involucrarme, pero la gran mayoría no, porque es una imposición mía, no es una decisión de ellos. Cuando no se las tengo que imponer, re fácil. Ahora, cuando se las tenemos que imponer y ellos acceden, también están mostrando un interés fuerte porque podrían decir no, pues no, y no volver, pero vuelven, y vuelven con la esposa y toman el programa. Y aunque en las primeras sesiones están resistentes, es mi mujer, eso es de la mamá. Y cabalmente el programa es un programa libre de género, lo que quiere decir que se espera que todas las habilidades que se enseñan las ejecute tanto papá como mamá y que tengan ambos la misma autoridad. Es muy común observar, por ejemplo, que las mamás le digan a los hijos, le voy a decir a tu papá, pero entonces la misma mamá se está desautorizando. Y entonces cuando papá aparece en este sistema, cuando papá aparece, regaña, grita, incluso humilla a los niños porque le faltó el respeto a la mamá, porque no le obedeció, pero lo que queremos es que tanto papá como mamá, así como en el módulo 5 le devolvemos el problema a los niños, que papá y mamá asuman que la crianza es problema de ambos. Y entonces cuando lo empiezan a ejecutar y tienen resultados, la relación con sus hijos mejora tanto y el apego de los hijos y el deseo de estar cerca es tan grande que se sienten muy agradecidos de haber sido forzados. De hecho, lo que usted menciona, incluso hay un poema muy conocido respecto a esta función del padre y la madre, que la madre espera que llegue el papá para regañar o incluso en otros tiempos para pegarle a los hijos. ¿Qué tanto se ha logrado quitar el arraigo a esa idea en estos tiempos? Yo siento que no se ha quitado para nada lo suficiente. De hecho, muchas veces la forma en que yo logro que los papás lleguen, cuando llegan a una entrevista inicial y yo digo, es importante que papá y mamá vengan, no, pero yo le mando solo a mi esposa. Y yo insisto, y entonces hay mucha resistencia porque el papá sigue en esta corriente de ser el que llega a gritar o a pegar. Y yo les explico que eso es violencia psicológica. Y que no se vale, que son niños, que están aprendiendo, que no tienen por qué hacer las cosas bien, que si botó el vaso en la mesa, que arruinó el mantel de la abuelita, ¿verdad? Nada tiene más valor que la autoestima de nuestros hijos. Y que el papá se involucre y no sea quien baja la autoestima de los niños, a veces también las mamás, pero realmente es por no saber cómo, ¿verdad? Entonces, cuando los papás se dan cuenta que ellos tienen una importancia tan grande en la autoestima que sus hijos van a desarrollar, en el modelo de matrimonio que sus hijos van a replicar, porque un niño que ve que el papá llega, pega, grita, alega, eso es lo que va a ser de grande. Pero cuando el papá cambia, automáticamente también los hijos cambian y valoran el trabajo de la mamá, valoran el trabajo del papá, sea que estén el mismo tiempo en casa o que no compartan el mismo tiempo en casa. Ahora bien, hablemos del rol del padre en la sociedad. Ya lo dijimos en la familia, vamos a la sociedad. Bueno, en la sociedad igualmente siempre es un rol proveedor, trabajador, y el hombre que no tiene un trabajo o que no tiene un ingreso lo suficientemente fuerte para sostener a su familia va a ser estigmatizado primero por él mismo, ¿verdad? Por las mismas creencias con las que
con las que hemos sido formados. Entonces se espera que el hombre sea el que sale a trabajar. Es raro hoy día encontrar hombres que trabajan desde casa, por lo mismo que los niños resultan una distracción, que la esposa resulta una distracción, pero ya es más común observar que también socialmente ya se valida el hecho de que un hombre diga, no voy a ir porque tengo una actividad de mi familia. Antes, socialmente eso era como, ay Dios, o sea, pero eso le toca a tu mujer, no a ti. Y el hecho de que los hombres estén rechazando actividades sociales por darle importancia al tema familiar es un cambio que se está dando lento, pero vamos. ¿Cómo equilibrar los casos en los cuales el papá trabaja y la mamá no, y los dos tienen que darle igual de cantidad y de calidad de tiempo a los niños? Exacto, pues no es fácil porque la cuestión es que tenemos que entender que el equilibrio no va a ser en tiempo, sino en calidad. En que cuando papá esté, pueda hacerse cargo de la disciplina, que si a papá le molesta que los niños están gritando, sea él quien se encarga de poner a los niños en orden y no que le diga a la esposa que la esposa ponga a los niños en orden, sino que se involucre y que se involucre no solo en actividades recreativas, sino también en actividades de crianza. Si estamos todos sentados a la mesa y papá casi no está, pero está en la cena, entonces papá se ocupa de corregir la conducta en la mesa, pero de una forma asertiva. Como nosotros lo enseñamos en el programa, pues jamás va a haber ningún tipo de violencia hacia los niños, ni gestual, ni verbal, ni física, ni psicológica, ni ninguna. Entonces, papá puede tener esa participación y lo más interesante, Víctor, es que hacer esto es menos cansado que hacer lo que normalmente el papá que se enoja, pelea, hace. Gracias. Sus conclusiones. Bueno, yo creo que lo importante y estando tan cerca de la celebración del Día del Padre es entender que estamos frente a una sociedad cambiando y que los papás necesitan involucrarse más, que necesitan mostrar más interés, no solo mostrarlo, estar interesados en las actividades de sus hijos, necesitan involucrarse más en la crianza, saberse importantes en la crianza y dejar de verse como proveedores únicamente, porque es muy lamentable para el hombre también ser visto únicamente como un proveedor, cuando puede ser tanto más que eso. Gracias, licenciada Andreu. Mucho gusto. A usted por estar con nosotros y entonces darnos a conocer estos puntos de vista muy importantes. Ser padre no es solo cumplir con esa palabra. Ser padre implica mucho en la formación de nuestros hijos. Con ello nos despedimos, pero le invitamos a quedarse en TN23, noticias y programas como este en nuestra programación. Con permiso.